Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, yo soy Nazareno Anacondia, soy compañero de ustedes, estoy en el quinto año de la carrera. Cuando estudié nutrición, este fue uno de los temas que mejor aprendí y que me pareció un tema fundamental, porque a medida que fui avanzando en la carrera, fui entendiendo la importancia de este tema para luego entender la fisiopatología, para entender ciertas enfermedades, para entender cómo voy a actuar desde lo farmacológico en un lugar. Y bueno, entonces esta semana vamos a ver este tema, que es la motilidad gastrointestinal. Vamos a ver los distintos tipos de movimientos que tiene a lo largo del tubo digestivo, cómo está compuesto este tubo digestivo, con las distintas capas, qué se encuentra en cada capa, cómo está mediado esto, cómo se controla, quién lo controla. Así que bueno, comenzamos. Bien, entonces, antes de hablar de los distintos tipos de movimiento que vamos a encontrar a lo largo del tubo digestivo, vamos a repasar de cómo llega el bolo alimenticio hacia el esófago. Entonces, tengo un alimento, lo ingiero, empieza el proceso de la masticación. En la masticación, recuerden los distintos tipos de dientes, incisivos, caninos, molares, premolares. Recuerden también, conducto de Stenón a nivel del segundo molar superior. Recuerden también la saliva, la composición de la misma, que se secreta tialina, que se secretan distintos tipos de sustancias para la absorción de hidratos de carbono, por ejemplo. Entonces, viene el proceso de masticación, se forma el bolo alimenticio. Cuando se forma el bolo alimenticio, se va con la propulsión lingual. La lengua lo que va a hacer es ir llevando el bolo alimenticio hacia atrás, hacia posterior. Entonces, vamos a tener el sello palatogloso, el sello nasopalatino. Va a haber una contracción faríngea, que ahí es cuando entre comillas tragamos vulgarmente, por decirlo así. Y cuando hay esta contracción faríngea, lo que va a aparecer es el cierre de la epiglotis. ¿Cuál es la función y la importancia de esto? Que al cerrar la epiglotis, el alimento va a ir hacia el esófago y no va a ir hacia la vía aérea. Entonces, en un paciente donde no cierra la epiglotis, hay una broncoaspiración, ahí entra un alimento a la vía aérea. Entonces ahí viene el reflejo tusígenos o del vómito, pero más que nada tusígeno, para evitar que entre el alimento a la vía aérea, mecanismo de defensa. Entonces, una vez que pasa por la contracción faríngea, llega a la faringe, se contrae, se cierra la epiglotis, se va a abrir el esfínter esofágico superior y va a ingresar hacia el esófago. Entonces, a lo largo del tubo digestivo tenemos algo en común, es que está regulado por el sistema nervioso autónomo, o también llamado vegetativo, donde tenemos sustancias como acetilcolina, que estimula a la motilidad gástrica, que es secretado por el sistema nervioso parasimpático. También tenemos el sistema nervioso simpático, que lo que hace con la producción de catecolaminas inhibe la actividad muscular, ¿no? Esto entonces, en otras palabras, es que hace que haya más contracción, menos contracción. Y algo fundamental a lo largo del tubo digestivo es que tenemos dos plexos, un plexo submuscular de Meissner y un plexo muscular que es de Averbuch, que estos van a ser los que son los encargados de regular la motilidad gastrointestinal. Entonces, una afección en cualquiera de estos plexos va a haber un problema. Un ejemplo es la enfermedad de Chagas, que más adelante vamos a ir hablando un poco más. Bien, hablando un poco de la electrofisiología del estómago, nosotros vamos a ver que hay dos tipos de movimientos.
tenemos unas ondas lentas, que es la de despolarización parcial de la célula, que ocurre cada 20 segundos. Esto es un fenómeno eléctrico, pero que no hay contracción. Es solamente actividad de despolarización y de actividad eléctrica. Pero no, como dije, no hay contracción. Lo que sí hay contracción es cuando hay ondas rápidas, ¿no? Que estas pueden llegar a durar de 2 a 3 segundos y suele estar acompañada de una onda lenta. Esto funciona como un marcapaso y se origina desde la curvatura mayor hacia el lado del píloro, o sea, propagándose circunferencial y longitudinalmente hacia el píloro, para el posterior vaciado. Cuando la onda lenta se acompaña de una rápida, hay una contracción circunferencial en la parte baja del cuerpo gástrico. Esta contracción se llama onda peristáltica. Así como hay una contracción, hay una relajación. Esta relajación está mediada por mecanismos neurales y hormonales, por neuronas con distintos transmisores, así como la dopamina, encefalinas o la colecistoquinina, que tiene un papel bastante importante que ya lo vamos a ver en otras clases, que va a ser para la posterior contracción de la vesícula biliar. El vaciamiento de los líquidos lo va a controlar el estómago proximal, la parte proximal del estómago. Va a haber contracciones lentas y sostenidas, y este vaciamiento va a aumentar cuando hay mayor presión intragástrica. Después, también, así como hablamos de los líquidos, de los distintos tipos de movimientos, hay que hablar los sólidos. Bien, estos sólidos van a pasar de una forma licuada. ¿Qué quiere decir que esté licuado? Quiere decir que cuando está en el estómago se va a mezclar con el bicarbonato, con el ácido clorhídrico, con las distintas sustancias que vamos a ir liberando en el estómago. Entonces se va a ir formando distintas partículas que son retenidas hasta tener un tamaño menor a 2 milímetros. Esto va a ocurrir en el estómago distal. Nosotros vamos a tener 3-4 ciclos por minuto. Pero hay un potencial más rápido con la acción de neurotransmisores, cuando hay una estimulación de el mismo. ¿Qué quiere decir? Cuando se ingieren muchos alimentos, llega mucha cantidad de bolo alimenticio hacia el estómago, se forma el quimo, y al haber tanta cantidad empieza a haber más potenciales de acciones, empiezan a haber más descargas hormonales, van a haber más sustancias neuronales que van a hacer que haya más contracción, que se secreten más enzimas, que se secrete más ácido clorhídrico y que se forme más rápido el quimo y que pueda pasar hacia el duodeno. Bien, entonces vamos a hablar del vómito. El vómito, o más médicamente hablando, emesis, es un conjunto de acciones y contracciones de forma refleja que van a tener como resultado el vaciamiento del contenido gástrico y de la parte proximal del intestino. Se va a originar a partir de estímulos que pueden ser gastrointestinales, extraintestinales, cerebrales, que lo vamos a ir explicando ahora con el cuadrito este que van a ver a su izquierda. Entonces, ¿qué es importante saber en esto? Conocer que en el bulbo raquídeo, al lado del fascículo solitario, vamos a encontrar entre ellos a los centros respiratorios, a los centros vasomotores, al centro de la defecación, núcleos vestibulares, y entre ellos vamos a encontrar el centro del vómito. Entonces, alguna lesión a nivel del bulbo va a traer consecuencias en todas estas cosas que hablamos. Una lesión ahí puede dar un paro cardiorrespiratorio, pero bueno, ya lo van a ver más adelante. Entonces, cuando vomitamos, ¿qué va a pasar? Va a haber palidez,
va a haber transpiración, va a haber hipotensión, bradicardia, ¿no? El corazón va a empezar a latir menos, uno se va a sentir muy cansado, malestar, puede sentir astenia, un cansancio generalizado, va a haber mucha salivación, va a disminuir la frecuencia respiratoria. Entonces, todas estas cosas se van a dar, entre ellas el cierre de las vías respiratorias. Esto es importante porque si tenemos que vomitamos, hay un acto de emesis y las vías respiratorias no se cierran, el contenido gástrico va a ir hacia las vías respiratorias y va a haber una broncoaspiración. Después va a haber una elevación del paladar blando, tapando las fosas nasales para que el contenido no vaya hacia el nivel nasal, contracción de los músculos abdominales para aumentar la presión intraabdominal, y con este aumento de la presión intraabdominal hacer que el vómito pueda salir hacia afuera. También se va a contraer el diafragma, lo que va a producir un aumento de la presión intraabdominal. Va a haber, el cardio se tiene que relajar, si no el contenido no va a poder pasar del estómago hacia el esófago. Se va a relajar el cuerpo del estómago, el antro del píloro, se va a relajar el esfínter esofágico superior y un montón de cosas. Entonces, analizando el cuadrito que tenemos, hay distintas formas en las que se estimule el vómito. Puede ser, por ejemplo, por dolores, imágenes, olores, emociones. Todo tiene que ver con la propiocepción y las distintas vías, desde distintas vías olfatorias, visuales, que conecten con vías aferentes, sensitivas, y el sistema nervioso que vaya hacia la corteza, y una vez que llega a la corteza, esta va a llegar al bulbo. ¿A dónde? Al centro del vómito. No se confundan mucho, o sea, no se enrosquen con esta que dice acá M, con esto que son receptores, que lo van a ver más adelante en la farmacología. Entonces tienen que saber, por ejemplo, más adelante van a ver que en el centro del vómito hay receptores muscarínicos, que es esta M. Entonces yo darte algo que inhiba los muscarínicos, voy a poder inhibir el vómito. Otro el caso puede ser la cinetosis, ¿no? Donde estos movimientos que van a ser captados, ¿no?, por la propiocepción de uno, va a ir hacia el laberinto, posteriormente a los núcleos vestibulares, y va a ir hacia una parte muy importante que es la zona gatillo quimioreceptora. En esta zona va a desencadenar el acto del vómito, que va a comunicar con el centro del vómito y el posterior vómito, con todo lo que ya fuimos hablando. También puede ser una intoxicación farmacológica. ¿Qué pasa? Este fármaco se va a absorber, va a llegar a la sangre, y cuando el cuerpo, porque el cuerpo es una máquina, que si detecta algo que está mal, hay que limpiarlo, hay que sacarlo. Entonces, una vez que llega a la sangre y este fármaco nos está haciendo mal, está destruyendo algo, se van a liberar emitógenos, y estos van a estimular a las vías aferentes viscerales, que posteriormente van a ir hacia la zona quimioreceptora de gatillo, o a núcleos hipotalámicos, que luego van a conectar con el bulbo y el centro del vómito. También hay estímulos en la faringe, en el estómago, en el intestino, frente a algún alimento, frente a algún objeto extraño, frente a algo que ponga en peligro la totalidad. Que bueno, como íbamos explicando, van a ir estimulando o no el centro del vómito
la zona quimioreceptora gatillo, la corteza, el núcleo, los núcleos hipotalámicos. Y bueno, es todo un conjunto que tenemos que ir pensando e ir conociendo. Entonces, a modo de resumen, tenemos distintos tipos de mecanismos donde se va a producir el reflejo del vómito, y además tenemos que conocer qué va pasando a medida que yo lo voy pensando de abajo hacia arriba. Se va contrayendo, se va relajando, se contrae, se relaja. Entonces tenemos que ir conociendo qué va pasando en cada parte del cuerpo. Bien, habíamos hablado que a lo largo del tubo digestivo hay un sistema nervioso propio, ¿no? Este sistema nervioso entérico. Habíamos hablado de estos plexos, ¿no? Entonces, este sistema nervioso va a ir desde el esófago hasta el ano. Puede tener alrededor de unas 100.000 millones de neuronas, casi igual a la cantidad de neuronas que hay a lo largo de la médula espinal. Está tan desarrollado este sistema nervioso que tiene funciones y sirve para los movimientos, para controlar estos movimientos, para controlar secreciones. Entonces, vamos a seguir repasando y vamos a seguir metiendo énfasis en esto. Tenemos dos plexos. Antes de estos dos plexos, recordemos que tenemos 4 capas a lo largo del tubo digestivo. Una serosa, una mucosa, una submucosa y una capa muscular. Entonces, tenemos el plexo mientérico, o también se llama de Haber-Wach. Está situado entre la capa longitudinal muscular y la capa circular. También tenemos otro plexo más interno, que es el plexo submucoso o de Meissner, que se encuentra adentro de la submucosa, en la submucosa. Bien, entonces vamos a seguir haciendo hincapié en estos plexos. Entonces tenemos que el plexo mientérico, la función principal va a ser la de los movimientos gastrointestinales. ¿A cargo de quién? De el músculo liso, que se va a encontrar entre las capas del músculo liso longitudinal y el músculo liso circular. Y el plexo submucoso, que se va a encontrar en la submucosa, va a tener como función la secreción y además el control del flujo sanguíneo. Es muy importante estos conceptos. Son preguntas de parcial. Entonces, podemos hablar un poco de los movimientos del intestino delgado. Tenemos movimientos segmentarios, que son contracciones rítmicas, con el fin de que este quimo se mezcle y que se pueda digerir y absorber. Y también tenemos movimientos peristálticos, que son para el tránsito intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos movimientos segmentarios o movimientos australes en forma de las austras, que van a hacer que se pueda absorber lo más que se pueda. Entonces, ir absorbiendo proteínas, ir absorbiendo carbohidratos, ir absorbiendo lípidos, absorber un poco de agua, ir absorbiendo todo esto. Y luego vamos a tener movimientos peristálticos, ¿no? Estos movimientos que barren. La función es barrer, llevar el quimo hacia el ano, ¿no? Hacia dirección del ano, no hacia el ano, va a ir hacia el intestino grueso, hacia el colon, pero va a tener la función de barrer, llevarlo en dirección hacia el ano. También tenemos distintos reflejos. El iliogástrico, que cuando el ilion está lleno, la distensión del ilion produce un enlentecimiento en el vaciado del estómago. Y el gastroilial, que cuando hay mucha motilidad y mucha secreción gástrica, sea, por ejemplo, porque hay mucha ingesta de alimentos, por ejemplo, se va a producir un aumento de la motilidad en el ilion. Esto va a ser para que haya más movimientos, ¿no? Peristálticos, que barra más y que pueda llegar nuevos alimentos.
sea, este quimo. Entonces vamos a repasar un poco acá, en la imagen. Acá vemos el tubo digestivo. Recordemos, vamos a seguir haciendo hincapié. Tenemos una capa serosa, capa muscular de músculo liso longitudinal, de músculo liso circular, una capa submucosa y una capa mucosa. Recordemos que tenemos plexo mientérico entre el músculo liso longitudinal y el músculo liso circular, y a nivel de la submucosa vamos a tener el plexo submucoso, que ya dijimos las funciones, pero las repasamos de vuelta. Submucoso, secreción y control del flujo sanguíneo. Mientérico, movimiento. Acá, en la parte de abajo, habla de la actividad eléctrica. Nosotros acá tenemos un potencial de umbral que frente a distintos estímulos va a hacer que si supera el potencial haya una despolarización y que haya una contracción. Más que nada está regulado por las bombas sodio-potasio. Entonces, como dice acá abajo, el potencial de reposo normal puede ser alterado por un estiramiento muscular, por estímulos parasimpáticos, por hormonas como la colecistoquinina, por acetilcolina, por catecolaminas como noradrenalina o adrenalina, estimulación simpática. Bien, acá un poco más de lo mismo. Tenemos movimientos de propulsión y movimientos de mezcla. Estos movimientos de propulsión o movimientos peristálticos son estos movimientos que, como dijimos, son los que barren, son los que vamos a ver en la primera imagen. En la segunda imagen vamos a ver graficados estos movimientos que, si ven, tienen formas australes, en formas de austras, que van a ser estos movimientos de mezcla que van a permitir el mayor contacto con las microvellosidades y la posterior absorción. Bueno, para hablar un poco del vacío gástrico, vamos a ver que hay sólidos que no se pueden reducir a partículas menores a 2 milímetros. Entonces, el estómago con estos sólidos va a tener un mecanismo para eliminarlos, que es el mecanismo motor migratorio, que consiste en una actividad electromecánica que tiene lugar en el periodo interprandial, comenzando en el estómago proximal y progresando hacia el intestino. Este complejo motor migratorio tiene 4 fases. En la fase 1 hay una inactividad motora, que hay distintos potenciales de acción, pero son más basales, son potenciales de membrana. Tenemos una fase 2, que hay contracciones peristálticas intermitentes, que aumentan de frecuencia y amplitud por unos 30 minutos, más o menos a 45 minutos. En la fase 3 hay salvas de contracciones peristálticas que ocurren con cada potencial. Más o menos hay 3 potenciales por minuto. En el periodo interdigestivo, contrariamente a lo que ocurre en el periodo prandial, el píloro permanece abierto, de forma que estos sólidos que no se digerieron sean barridos del estómago, sean eliminados. Y en la fase 4 es un periodo corto de mezcla entre la intensa actividad electromecánica de esta despolarización, esta repolarización, esta actividad de contracción entre la fase 2, 3 y la primera. En esta presentación quiero hacer bastante foco en el rol de la serotonina. Pero bueno, vamos a arrancar primero. Seguimos repasando con las dos capas musculares. ¿Y qué hay entre las dos capas musculares? Plexo mientérico. Entonces, a lo largo del intestino delgado tenemos células
de Cajal, que son como es un marcapaso no neuronal, que van a generar ondas eléctricas que van a hacer que se despolarice la célula y que haya contracción. En cuanto a lo neurológico, tenemos el sistema nervioso entérico, los plexos mientéricos, el plexo submucoso, hay vías sensitivas, distintos receptores, ¿no? Como el vago, neurotransmisores como la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina, la somatostatina, distintas hormonas como la colcitoquinina, el glucagón, distintas raíces espinales. Bien, entonces vamos ya al rol de la serotonina entonces. Las células enteroscromafines y los mastocitos sintetizan y almacenan el 95% de la serotonina. Y esta la liberan en relación a los cambios de presión y a los cambios de la composición química dentro del lumen. Entonces, cuando hay un cambio dentro del lumen, se va a liberar la serotonina y la serotonina lo que va a hacer es activar reflejos intrínsecos, peristálticos y secretores. Entonces, en otras palabras, ¿qué va a hacer la serotonina? Va a estimular la contracción, va a estimular la peristalsis. Entonces, si yo pienso que la serotonina aumenta la peristalsis, en un paciente constipado, ¿cómo va a estar la serotonina? Va a estar disminuida en sangre. ¿Por qué? Porque al estar constipado, una de las causas de la constipación es que hay una disminución de la contractibilidad en la peristalsis. Y en los que tienen diarrea va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la contracción, hay un aumento de movimientos de propulsión, aumento de movimientos peristálticos. Entonces no van a poder absorberse. ¿Cuál es el problema en esto? En un paciente con diarrea, uno normalmente piensa en dar un fármaco. Entonces, ¿cuál es el problema acá? En un paciente que si tiene una diarrea y yo le doy un fármaco para frenar esta diarrea y resulta que el paciente tiene fiebre o está cursando una infección, estamos complicando la infección. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas, yo le doy un fármaco para la diarrea, termina el tratamiento, no tiene más diarrea, el paciente no tiene fiebre, entonces no tiene más diarrea, pero yo no indagué en la importancia de la alimentación, de qué come, de si hace actividad física, de los hábitos nutricionales, de la higiene, este paciente probablemente me vuelva de vuelta con diarrea. Entonces, ¿qué quiero decir? No tenemos que solamente pensar en lo farmacológico, sino también hay que la importancia de pensar en las medidas no farmacológicas, que en lo personal es muchas veces lo mejor, porque así es como vienen los pacientes con 200.000 medicaciones. Entonces nosotros tenemos que tratar en las medidas no farmacológicas. Hay momentos que es necesaria la farmacología, pero en muchos otros no. Bien, continuamos. Todo esto que fuimos hablando de acetilcolina, de glucagón, de metilina, de colecistoquinina, está todo resumido abajo de todo. Continuamos con el sistema nervioso entérico. Conocemos que el potencial de membrana es de menos 56 milivoltios. Cuando este potencial se hace menos negativo, que se llama lo que es la despolarización de la membrana, esta fibra muscular se va a excitar con más facilidad. En otras palabras, va a hacer que se contraiga más o que se excrete más. Y cuando el potencial se vuelve más negativo, se hiperpolariza.
hace que sea menos excitable. Entonces, como en un par de diapositivas anteriores, ¿cuáles hacen más excitables y cuáles no? ¿Cuáles lo excitan más? Cuando se distiende el músculo, la acetilcolina, desde que se liberan terminaciones parasimpáticas, la estimulación de distintas hormonas. ¿Y cuáles la hiperpolarizan? Las catecolaminas, que son la noradrenalina, la adrenalina, sobre la membrana, la estimulación de nervios simpáticos. Bueno, como hablamos de que el plexo mentérico está a lo largo del tubo digestivo, cuando lo estimulemos, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento del tono de la pared intestinal. Por ende también va a haber un aumento de las contracciones más intensas, más rítmicas, con más frecuencia, que van a haber más por minuto, y a una mayor velocidad. Se va a excitar más, van a haber más despolarización, van a haber más ondas peristálticas, van a haber más movimiento de segmentación. Vamos a tener tres tipos de reflejos. Primero, tenemos unos reflejos que van a controlar la secreción digestiva, los movimientos, los tipos de movimientos, las inhibiciones locales, los distintos tipos de secreciones, que van a estar integrados por completo dentro del sistema nervioso, dentro de la pared. Por otro lado, tenemos distintos reflejos, como reflejo gastrocólico, que este va a ser el que induzca a la evacuación del colon, los reflejos enterogástricos, que van a ser los encargados de inhibir la motilidad y la secreción gástrica, y también tenemos el reflejo colicoideal, que van a inhibir el vaciamiento del contenido del hilio en el colon. Además, tenemos reflejos en el estómago, en el duodeno, que van a ir hacia el tronco del encéfalo y van a volver al estómago, que van a estar encargados de controlar la actividad motora y secretora. También tenemos reflejos dolorosos, que van a hacer que haya una inhibición en el aparato digestivo, tanto de la motilidad, de la secreción, de lo que venimos hablando. Y otra cosa no menos importante, que es el reflejo de la defecación, que viajan desde el colon y el recto hacia la médula, y de la médula vuelven produciendo contracciones del colon y del recto y de los músculos abdominales para la defecación. Este reflejo se va a dar cuando se llene la ampolla rectal. Acá tenemos distintas hormonas en este cuadro que vamos a ir explicando. Por ejemplo, hablando de la gastrina, ¿qué va a hacer que se secrete la gastrina? Bueno, distintas proteínas que van a estar en el bolo alimenticio posterior en el quimo. Cuando llega al estómago se va a liberar gastrina por las células G, que están principalmente en el antro, pero también se encuentran en el duodeno y en el yeyuno. Y lo que va a hacer es estimular la secreción de ácido gástrico y fomentar el crecimiento mucoso de la mucosa para disminuir el pH y que no sea tan ácido y no lastime. Otro ejemplo de otra hormona es la colecistoquinina, que se encuentra en el duodeno, en el yeyuno, en el ilion, que se va a secretar cuando hayan proteínas y más que nada cuando hayan un quimo con mucha cantidad de grasa. ¿Qué va a hacer la colecistoquinina? Va a inhibir el vaciado gástrico, va a aumentar la secreción de enzimas pancreáticas, va a secretar bicarbonato y principalmente va a ser la contracción de la vesícula biliar. También tenemos secretina, que también se estimula con ácido y grasa, se encuentra en el duodeno, el yeyuno, en el ilion, por las células S. ¿Qué va a hacer? Va a hacer aumentar la secreción de pepsina para la posterior degradación de proteínas,
va a hacer que se libere bicarbonato, tanto pancreático como biliar, y va a inhibir la secreción del ácido gástrico. Después tenemos también la motilina, el péptido intestinal gástrico, que se encuentra. El péptido intestinal gástrico se encuentra con las células K del duodeno y del CY1, y la motilina en las células M del duodeno y del CY1. Estos se van a estimular frente a la presencia de proteínas y grasas, o de hidratos de carbono, grasas, ácidos. ¿Qué va a hacer el péptido intestinal? Va a aumentar la liberación de insulina y va a inhibir la secreción de ácido gástrico. Recordemos el papel de la insulina, que es una hormona hipoglucemiante, quiere decir que reduce la glucemia. Una lesión en el páncreas que libere menor cantidad de insulina va a ser la famosa diabetes tipo 2, la insulino resistente. La motilina, el papel que va a tener, va a ser aumentar la motilidad gástrica intestinal. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que haya más movimiento a nivel del intestino, los movimientos que ya hablamos anteriormente. Recordemos las funciones principales del colon. Vamos a tener dos funciones principales. Va a ser, primero, la absorción de agua y electrolitos. Y segundo, almacenar las heces, formarlas y llevarlas hacia dirección anal para la posterior evacuación. En el colon vamos a tener dos tipos de movimientos. Movimientos propulsivos, peristálticos, como veníamos hablando, estos movimientos que barren, que llevan de un lugar hacia el otro, y movimientos de mezcla, que lo que permiten es que se pueda absorber más, en este caso, agua y electrolitos. Bien, entonces, estos movimientos dijimos que son direccionales a las ondas peristálticas con dirección hacia el ano. En teoría, el peristaltismo puede dirigirse hacia cualquier lado, pero el que va hacia el lado de la boca suele apagarse enseguida, no hay mucho estímulo. Mientras que el peristaltismo que va en dirección anal continúa siempre. El reflejo peristáltico y la ley del intestino es cuando la distensión, cuando se distiende una porción del intestino, se inicia el peristaltismo. Entonces, el anillo contráctil, la porción donde se vaya a contraer, suele comenzar en la parte más proximal de donde se distiende. Y esto hace que vaya de segmento en segmento y vaya llevando con los distintos tipos de movimientos hacia la dirección, hacia la zona anal, hacia la dirección anal, hacia el recto. Estos movimientos son de 5 o 10 centímetros. Una vez que este quimo viene por el intestino grueso, se empieza a absorber y se empieza a formar la materia fecal, ¿no? La formación de las heces. Este intestino grueso tiene la capacidad de absorber de 5 a 7 litros de líquidos y electrolitos. ¿Qué pasa? Cuando hay un exceso de líquidos y estos no pueden ser absorbidos, se van a excretar en forma de diarrea. Estas heces están compuestas por 3/4 de agua y 1/4 de sólido. Estos sólidos se componen por un 30% de bacterias muertas, de un 10 a un 20 de grasas y un 20% de materia inorgánica. También tiene proteínas y un 30% son residuos alimentarios indigeribles, como pigmentos biliares, células muertas. Bien, el color de las heces se debe a un pigmento, a la estercobilina, mayormente, y en menor medida a la urobilina, que estos los vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos el metabolismo de la bilirrubina. Y después el olor se compone por distintas sustancias como el escatol, el indol, entre otras. La mucosa del intestino grueso tiene la capacidad para absorber estos electrolitos
sodio, cloruro, agua, y están unidos de forma estrecha, que lo que hacen es impedir la retrodifusión de solutos, que quiere decir que mejora el gradiente osmótico de la absorción de agua, permite una mayor absorción de agua, en otras palabras. También tenemos algo que es el reflejo de la defecación, que se va a producir cuando esta materia fecal va a llegar al recto, en el recto se va a distender las paredes, en las paredes nosotros tenemos receptores, estos receptores van a ir hacia la médula por una vía sensitiva, entonces de la médula va a volver hacia el músculo y va a dar el reflejo de la defecación. ¿Qué va a pasar? Va a haber un aumento de las contracciones a nivel del colon sigmoideo, se va a relajar el esfínter anal interno. Recordemos que el esfínter anal interno está compuesto por músculo liso, es un músculo involuntario, y mientras el esfínter anal externo es músculo estriado. Por eso es que el esfínter anal externo se puede contraer y el interno no. Y también lo que sucede es la contracción de los músculos abdominales para aumentar la presión intraabdominal y que tenga como consecuencia una mejor evacuación del recto. Venimos hablando a lo largo del intestino delgado y a lo largo del colon los distintos tipos de movimientos, hormonas, reflejos, y ahora vamos a hablar de las secreciones y vamos a hablar de las causas que hacen que aumente el flujo sanguíneo. Entonces, principalmente en el intestino grueso, la principal secreción es de moco. Hay una gran cantidad de células caliciformes que van a hacer que liberen moco. ¿Cuál es la función de este moco? Va a ser principalmente de protección. Protección frente a exfoliaciones, es decir, frente a irritaciones, que no se irrite. Va a aportar una mayor adherencia propia de la materia. Va a proteger frente a distintas bacterias, como las enterobacterias, como la famosa Escherichia coli, y va a formar una barrera mucosa que lo que va a hacer es impedir el ataque a la pared por el ácido, impidiendo que, por ejemplo, se formen úlceras. También se secretan enzimas, se secretan células de defensa, pero principalmente moco. ¿Cuáles son las posibles causas del aumento del flujo sanguíneo? Vamos a tener tres principales. Primera, durante el proceso de la digestión se liberan distintas sustancias vasodilatadoras. Casi todas son hormonas, como la colecitoquinina, la gastrina, la secretina, el péptido intestinal vasoactivo que veníamos hablando, y todas estas hormonas. Algunas glándulas también liberan cininas, como la calidina y la bradicinina, que son potentes vasodilatadores. Van a vasodilatar, es decir, van a aumentar el calibre del vaso y va a permitir una mayor irrigación, que llegue más sangre. Y también la disminución del oxígeno va a aumentar la cantidad de liberación de sustancias, entre ellas principalmente la adenosina, que es un vasodilatador que es muy conocido, se utiliza mucho como fármaco también en la emergencia, que van a aumentar el riego, van a ser vasodilatadores. Así como puede haber una vasodilatación para que llegue más sangre, también pueden haber momentos en donde haya una vasoconstricción. ¿Cuáles pueden ser estos momentos? Puede ser frente a un gran ejercicio agotador donde haya una gran demanda de oxígeno y de sangre del corazón, del sistema nervioso central, del músculo esquelético, y entonces distintas hormonas vasoconstrictoras van a hacer que se contraiga
La irrigación gastroduodenal, entre ellas, además de, por ejemplo, en las zonas periféricas, como en las manos, en los pies, para aumentar la cantidad de sangre y de oxígeno que necesita la célula. Más que nada es un mecanismo de defensa para el corazón y para el sistema nervioso central. ¿Qué puede pasar también frente a un gran quemado o frente a alguna hemorragia? Sea por algún estallido de algún órgano, por ejemplo, o frente a alguna lesión donde haya una hemorragia, donde se rompa un gran vaso, el cuerpo puede entrar en shock. Que el shock es un estado de hiperperfusión donde hay una disfunción de un órgano o de varios órganos y posteriormente una muerte celular. A nivel gastroduodenal va a haber una estimulación simpática donde va a haber una fuerte vasoconstricción de las venas intestinales, mesentéricas, haciendo que el volumen disminuya y la sangre se pueda desplazar hacia otros lados, principalmente para proteger el corazón, para proteger el sistema nervioso central. Esto está asociado, como dijimos, al bajo volumen sanguíneo. Entonces, en un paciente así hay que reponer líquidos, sea sangre frente a una hemorragia o si hay un gran quemado, líquidos. Cuando la materia fecal llega al recto, va a haber una distensión del recto y una posterior deseo de defecación, el reflejo de la defecación. Pero ¿qué pasa? Cuando esta materia fecal, ¿no? El material del recto no posee agua, no va a haber una protrusión de las paredes, no se va a poder distender bien el recto y así se pierde el deseo de la defecación. No hay reflejo. Recordemos también que en el ano tenemos dos esfínteres, un esfínter interno por músculo liso, músculo involuntario, y un esfínter externo por músculo estriado, que esto hace que pueda ser voluntario y que uno pueda contraer este músculo y así impedir que la materia fecal frente a cuando la ampolla rectal esté llena de materia fecal, el esfínter externo pueda contraer y que no haya una pérdida de la materia fecal. ¿Cuáles son los trastornos de la motilidad del colon? Ejemplo, podemos hablar de un colon irritable, alguna constipación, de alguna diarrea, algún síndrome de mala absorción, alguna enfermedad inflamatoria intestinal, o puede ser secundario drogas, como por ejemplo una intoxicación por opioides. Una mala absorción puede ser por ejemplo, una celiaquía, por una disminución de las microvellosidades. Puede ser una diarrea crónica por alguna afección, como por ejemplo por alguna enterobacteria que veníamos hablando. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Como dijimos, puede haber diarrea, puede haber constipación, puede haber meteorismo, dolor abdominal. En las distintas imágenes vamos a ver, por ejemplo en una radiografía vamos a ver una mayor cantidad de atrapamiento, a la auscultación puede haber un mayor aumento de ruidos hidroaéreos. Entonces, cuando tenemos un paciente así, como hablamos en otra diapositiva, principalmente lo que hay que hacer es educar. ¿Por qué? Yo puedo dar un tratamiento farmacológico, pero si no lo eduqué y no tiene hábitos de higiene, como por ejemplo lavar las verduras al comer, probablemente se vuelva a infectar de vuelta y volver a tener diarreas, o que vuelva a haber una constipación. Entonces, en cuanto a la educación, hay que explicar cómo es la defecación y por qué se produce el estreñimiento. Después, hay que obtener un buen vínculo médico-paciente, donde
el paciente tenga confianza en nosotros, en donde nosotros gestemos este vínculo y que el paciente tenga confianza en nosotros, para nosotros poder educar y para nosotros poder tomar las medidas que querramos, que, que querremos mejor para este paciente. Hay que explicar que puede volver a tenerlo, como puede ser una enfermedad crónica, puede haber un tratamiento, con una dieta, con modificación del comportamiento, con los hábitos de catarsis. Como dijimos, podemos dar medicamentos o no, pero principalmente en estos casos es la educación y la dieta. Y después nosotros tenemos que tener un seguimiento del paciente. No es que lo vemos una vez y no lo volvemos a ver nunca más. Vamos a hablar rápidamente un poco de la fisiopatología de la diarrea secretora. ¿Cuáles son las causas? Más normalmente es por un aumento del AMP cíclico. ¿Qué quiere decir? Porque hay una mayor contracción. Esto puede ser por algunas enterotoxinas bacterianas, como por ejemplo de la Escherichia coli, o un aumento de ácidos orgánicos, por la liberación de prostaglandinas, que a la vez la liberación de prostaglandinas tiene que ver con el dolor, por la intoxicación por medicamentos. Yo les había dado el ejemplo de los opioides. También puede ser por sustancias neuroendocrinas, como por ejemplo la secretina, la calcitoquinina, la serotonina que habíamos hablado, que aumenta la motilidad, entonces disminuye la absorción y aumenta posteriormente la diarrea. Por el glucagón, que se secreta por el páncreas, por las células alfa, que tiene una función hiperglucemiante, aumenta la glucemia en sangre, o por causas desconocidas, por algún medicamento que no se conoce que dé diarrea, que en los efectos adversos no se lo conoce, por algún adenoma velloso, etc. ¿Cuáles son los que dan diarrea pero que son inflamatorias? Principalmente es por un daño en el enterocito, que posteriormente va a dar una inflamación de distintos grados. Puede ser infecciosa, donde se va a colonizar el colon y va a haber una mayor adherencia, y cuando hay una mayor adherencia la bacteria va a liberar citotoxinas y va a dar inflamación. O por una respuesta inflamatoria por el mismo cuerpo, por la inmunidad humoral, por respuestas celulares, por fagocitosis. Entonces, en la diarrea inflamatoria va a haber una mayor secreción intestinal, una mayor motilidad y va a haber un daño al enterocito. Van a disminuir las proteasas, van a disminuir los transportadores, las disacaridasas, todas estas enzimas que van a ir rompiendo proteínas, disacáridos. Va a haber una alteración en la permeabilidad, o sea, va a haber una exudación desde los vasos, va a haber una atrofia vellositaria, puede haber una hiperplasia en las criptas de Lieberkühn. Entonces, si hay una atrofia vellositaria, va a haber una menor absorción. Un ejemplo de una atrofia vellositaria, no por esto, es, como hablamos, la celiaquía. También, otra de las causas puede ser una diarrea acuosa, que haya una diarrea disentérica, una diarrea con sangre. Hay un serotipo de la Escherichia coli que es la enteroinvasiva y la enteromorrágica, que dan diarrea disentérica. El rotavirus también puede dar una disenteria. Y también hay efectos locales y sistémicos. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas? Ya hablamos un poco. Pueden ser bacterias, por ejemplo, vamos a cambiar, puede ser la Shigella, una shigelosis. Pueden ser virus, como el rotavirus en los niños. Pueden ser parásitos, ¿no? Como alguna tenia. Hay bacterias que producen citotoxinas,
como la Escherichia coli enteroinvasiva. Puede ser enfermedades autoinmunes que den inflamación. Pueden ser de causas tóxicas por alguna ingestión de algún medicamento, como por ejemplo intoxicación por opioides. Pueden ser de origen vascular o puede ser idiopático. Que sea idiopático significa que no se conoce la causa. En toda diarrea, donde haya más cantidad de agua adentro del lumen, va a haber una mayor motilidad. Cuando hay una dismotilidad, los mecanismos no están dilucidados, no se conocen bien. Pero pueden ser por causa de hipertiroidismo, por un colon irritable, por diabetes. Cuando hay un aumento de la motilidad, como dijimos, ¿qué va a pasar? Se va a absorber menos, va a haber menos tiempo, va a haber más movimientos de propulsión y se va a poder absorber menos. Entonces esa va a ser una de las causas de la diarrea. Esto es un evento único y es menos frecuente que sea por dismotilidad. Acá vemos distintas imágenes radiográficas donde en la primera vemos al esófago con el contraste que se le pone para evaluar la anatomía y vemos los distintos tipos de movimientos peristálticos. Es muy claro, se ve muy bien. En la imagen que le está pegadita se le pone la solución de contraste y estamos viendo la anatomía del esófago. En una parte nosotros vemos donde está la flechita, vemos que se está comprimiendo el esófago por una masa extrínseca. Que esto por ejemplo puede ser un tumor de mediastino o alguna masa, algún tumor que comprima el esófago. En las otras imágenes, al igual que en la que estuvimos viendo recién, son imágenes de perfil, de donde vamos viendo, por ejemplo, en la imagen B, cómo viene la luz con el contraste y queda atrapado el contraste. Entonces vemos que hay algo que está oprimiendo la luz y no permite el paso. Entonces un paciente así va a tener una clínica especial donde nosotros vamos a tener que ahondar, que ahora vamos a explicar. Al igual que en la imagen D, vemos una masa intrínseca por dentro del esófago, no extrínseca como en la imagen 2, en la segunda imagen. Vemos una masa intrínseca que comprime la luz. En este caso no está comprimiendo, pero vemos que hay una masa, un bulto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con un paciente así? ¿Cuál va a ser el síntoma que va a tener principal? O uno de los motivos de la consulta. Va a ser la disfagia. Esto que le va a doler al tragar. Entonces, ¿yo qué le tengo que preguntar? Este dolor al tragar, ¿lo tiene cuando come un sólido o cuando toma un líquido? O ambos. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque si yo tengo parcialmente o que haya que esté poco tapada la luz del esófago, va a pasar fácilmente los líquidos, pero a los sólidos le va a costar más, entonces va a haber dolor. Entonces si me dice con los sólidos, sé que hay algo que está atrapando, está comprimiendo parcialmente. Pero por ejemplo en la imagen B, este paciente seguramente tenga disfagia a los líquidos, ni hablar a los sólidos, ni hablar, pero a los líquidos le va a costar y le va a doler. En la imagen D se ve un divertículo. Entonces, además de esto, de esta clínica que puede tener disfagia o no, este paciente probablemente la tenga, va a tener algo que se llama halitosis. ¿Qué es la halitosis? Es el mal aliento. ¿Por qué? Porque a medida que vaya bajando el bolo alimenticio, van a quedar restos en este divertículo. Un divertículo muy conocido es el que da halitosis, es el divertículo de Senkel.
Esta imagen es una imagen con contraste, una radiografía de abdomen. Parece ser una persona con bastante sobrepeso, si lo vemos, o bueno, no importa, en donde podemos evaluar la anatomía del intestino y se ve muy claro, muy lindo. Entonces acá podemos evaluar alguna perforación, alguna masa, un tumor, algo que comprime, algún atrapamiento, alguna oclusión. En esta imagen vemos al colon ascendente, transverso, descendente, en donde vemos algo que se llama neumatosis cólica. Lo que hace es dilatar al, al colon. Otra de las cosas de las enfermedades, que es muy común, muy conocida que dilate, es la enfermedad de Chagas. ¿Qué hace la enfermedad de Chagas? Entre otras cosas, produce la destrucción del plexo de Meissner. Pregunta de parcial. Una de las causas de la destrucción del plexo de Meissner es la enfermedad de Chagas. Además de que dando una cardiomegalia, un agrandamiento del corazón. En esta imagen se observa una obstrucción por bridas que puede ser de origen inflamatorio, puede ser congénito o puede ser por una neoplasia, por un cáncer. Esta es una imagen de una radiografía digital donde se ve una clara dilatación del duodeno en la segunda porción que termina con forma de pico en la tercera porción y tiene una apariencia de sacacorchos en el yeyuno proximal, que es un vólvulo del intestino medio. Así que bueno, no se mareen mucho con estas imágenes. Lo que tenemos que conocer ahora es la anatomía, ver si hay alguna dilatación, si hay algo que comprime, algún tumor, cosas grandes. Así que bueno, hasta acá la clase. Gracias por escuchar. Les mando un saludo.